Hoy día en el mundo existen alrededor de 1.500 millones de cristianos, de los cuales a lo menos 200 millones son ortodoxos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Viene del griego y significa doctrina recta y celebración justa. Los ortodoxos aseguran que su fe está acorde a la doctrina cristiana más auténtica. El término se utilizó antes de que se produjera, en 1054, la separación religiosa a la cual nos vamos a referir más adelante. Mucho antes de esta fecha, se produjeron al interior del cristianismo separaciones, herejías. De ahí proceden las definiciones doctrinarias de los concilios, que se reunieran para enfrentar dichas herejías. De esta forma, el concilio de Calcedón, en el año 451, proclamó a Jesús como hombre y Dios al mismo tiempo. Las iglesias cristianas que adhirieron a esta doctrina, de hecho la mayoría, se calificaron entonces como ortodoxas. Sin embargo, desde el cisma, es decir, la separación de 1054, las iglesias de Oriente y las que se identifican con ellas mantuvieron ese nombre. ¿Cómo y por qué se produjo la ruptura entre la Iglesia católica y la ortodoxa? Se trató de un creciente malentendido en la Edad Media entre griegos y latinos respecto de los orientales y los occidentales. Esta incomprensión, explicable por diferencias en cuanto a las culturas, mentalidades y tradiciones, tomó un rumbo apasionado, del cual todavía hoy quedan secuelas, manifestándose tanto en el plano doctrinario como en el del gobierno de la Iglesia, y se vio todavía más envenenada por sucesos lamentables, entre los cuales el más tristemente célebre lo constituye la toma y saqueo de Constantinopla, en 1204, por parte de la Cuarta Cruzada. A mediados del siglo IX, el patriarca de Constantinopla, Fosfus, se negó a reconocer una abyección que la Iglesia latina hiciera al credo respecto del tema de la Trinidad, porque no había sido ratificado por ningún concilio ecuménico, declarándola herética. De esta manera cuestionó un aspecto de la doctrina, el funcionamiento de la Iglesia, y es precisamente en este sentido en el que se establece el principal desacuerdo, ya que católicos y ortodoxos no tienen la misma forma de ver la autoridad en la Iglesia y la preeminencia del obispo de Roma, vale decir, del Papa. En este punto se hace necesario retroceder en el tiempo, después de la paz de la Iglesia en el año 313, exigida por el emperador Constantino. 3 obispos, denominados más tarde patriarcas, término que en su origen significa jefe de casta, se separaron de la organización religiosa del imperio. Tenían sus sedes en Roma, Alejandría y Antioch. El de Roma tenía la preeminencia, porque los apóstoles Pedro y Pablo habían muerto allí, y porque Roma era la capital del imperio. No obstante, Constantino creó una nueva capital, que llamó Constantinopla, estableciéndose un cuarto patriarcado. Un poco más tarde se instauró otro más en Jerusalén. Roma se preocupó por estas decisiones. En efecto, se podía temer una especie de regencia conjunta al interior de la Iglesia, ejercida por los 2 patriarcados, de Roma y Constantinopla, este último habiendo tomado el ambicioso título de Nueva Roma. Si bien al Papa se le acordaba una referencia especial, los otros 4 patriarcas se consideraban autónomos respecto de él, y al igual que la conquista musulmana, había despojado rápidamente al imperio bizantino de Antioch, Jerusalén y Alejandría. Las 2 cabezas de la Iglesia, Roma y Constantinopla, se vieron enfrentados en una competencia. La primera apoyándose en las potencias de Occidente, por ejemplo, el Imperio Franco en el tiempo de Carlomagno, y la segunda en el Imperio Bizantino, que también se presentaba como el continuador del Imperio Romano. En 1054 el malentendido sufrió un grave aumento. Es una alarma. Luego de variadas desavenencias y reconciliaciones, un enviado del Papa en Constantinopla excomulgó al patriarca de la ciudad, Michel Cérulaire, acumulando contra él y la Iglesia de Oriente una serie de quejas: el desacuerdo sobre la Trinidad, la aceptación de un clérigo casado,
la utilización durante la misa de pan fermentado en lugar del pan ácimo, es decir, sin el vino. El frecuente rechazo de los bizantinos para dar la comunión a hombres afeitados, etc. Algunos de esos reproches pueden sorprendernos. En realidad revelaban una creciente incomprensión entre los usos y las culturas de dos civilizaciones cada vez más lejanas. Los latinos no entendían griego, y viceversa. Para los griegos, los latinos eran unos bárbaros, y para los latinos, los griegos eran pérfidos. En cuanto a Michel, quien recibe injustamente el nombre de patriarca, y a los partidarios de su locura, que día a día siembran una abundante cizaña de herejía en la ciudad de Constantinopla, es porque, no pudiendo soportar sus enormes injurias y sus ultrajes hacia la primera sede apostólica, firmamos en contra de Michel y de sus partidarios el anatema de que nuestro reverendísimo Papa habría pronunciado en contra de ellos, en caso de que no vinieran a Récipisens. Cuando se produjo el dramático episodio de 1054, ocurrido en Saint-Sophie, el legado de Roma solo había excomulgado al patriarca de Constantinopla y a sus partidarios. Por el contrario, la preeminencia romana no había sido rechazada formalmente por la Iglesia de Oriente. El cisma, es decir, la división, todavía no existía de modo oficial. Más tarde hubo negociaciones entre los dos partidos presentes, y esto con mayor razón, puesto que el peligro turco se determinaba en contra del Imperio bizantino, que requería de la ayuda occidental. Sin embargo, la toma y saqueo de Constantinopla por parte de los latinos, en 1204, mientras se realizaba la Cuarta Cruzada, terminó por concretar la ruptura. Durante la Edad Media, y desde la Iglesia de Oriente, se coordinó la evangelización de Rumania, Serbia, Bulgaria, Moravia y en especial del mundo ruso. En el año 988, el príncipe de Kiev, Vladimir, se bautizó, adoptó el cristianismo bizantino y se casó con la hermana del emperador de Constantinopla. Vladimir, todavía pagano, envió mensajeros para que estudiaran la religión de los países vecinos. Estos, en el año 907, le presentaron el siguiente informe. Fuimos donde los búlgaros, observamos su forma de adorar. No hay alegría entre ellos. Su sistema no es bueno. Pasamos luego donde los alemanes. Les vimos celebrar en sus iglesias, pero no encontramos nada bello. Finalmente, los griegos nos invitaron a su culto divino. Entonces ya no sabíamos si estábamos en el cielo o sobre la tierra. En ninguna parte existe semejante esplendor y semejante belleza. Es ahí donde Dios habita con los hombres. De ahí en adelante el cristianismo se expandió por Rusia, en especial gracias a los monjes, según el Patriarcado de Constantinopla. La sede del metropolita, es decir, del principal obispo de Rusia, fue transferido desde Kiev a Vladimir en 1147 y luego a Moscú en 1328. Finalmente, en 1589, tomando en cuenta el hecho de que Constantinopla estaba desde entonces en manos turcas, Boris Godunov, sucesor de Iván el Terrible, hizo instaurar el Patriarcado de Moscú, ciudad que en un momento reivindicó el nombre de Tercera Roma. La Iglesia rusa fue, en lo sucesivo, la más importante del mundo ortodoxo, cuestión que aún se mantiene. Obviamente su vida no fue fácil. A mediados del siglo XVII, el patriarca Nikon, apoyado por el zar, quiso revisar los libros religiosos, modificar el signo de la cruz e introducir otros cambios. Entonces se formó un movimiento de rechazo, el de los viejos creyentes, Raskol, que si bien fue perseguido, todavía hoy existe. Luego, en 1721, Pedro el Grande abolió el patriarcado por considerarlo demasiado independiente y lo reemplazó por un santo sínodo, controlado por el Estado. La Iglesia rusa acababa de restablecer el patriarcado cuando estalló la revolución bolchevique de 1917. Bajo el régimen soviético, oficialmente ateo, fue perseguida físicamente desde 1917 hasta 1941, fecha de la invasión alemana.
luego principalmente de manera administrativa, por Khrushchev, quien hizo cerrar un importante número de iglesias y entravó al máximo la enseñanza religiosa y la vida de los pocos seminarios que aún subsistían. En la actualidad ha recuperado su libertad y se reconstruye, pero se mantiene dividida, como en el pasado, entre la apertura hacia Occidente y el repliegue sobre su propia identidad, heredada de la ruptura que se produjera durante la Edad Media entre las iglesias latinas y bizantinas. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa a nivel mundial está formada primeramente por los 4 antiguos patriarcados: el de Constantinopla, Estambul, el de Antioch, con sede en Damas, Jerusalén y Alejandría, y luego por aquellos que se crearan gracias al desarrollo de la evangelización, o bien con la independencia política de Georgia, Bulgaria, Rumania, Serbia y Rusia. Las iglesias ortodoxas de todos estos países se gobiernan ellas mismas. Además, existen otras iglesias que también se autogobiernan. No tienen patriarca y eligen su primaz, como en Grecia y Chipre, utilizando su propia lengua para el culto. A contar de 1970, la importante diáspora ortodoxa americana de origen ruso también dispone de autocefalia. Por último, vuelvo a insistir en el hecho de que la Iglesia Ortodoxa posee una estructura mucho más horizontal que la Iglesia Católica. Que los obispos de cada provincia reconozcan quién de ellos es el primaz, que lo acepten como su jefe y no hagan nada sin que éste haya expresado su opinión, aun cuando a cada uno corresponda tratar los asuntos de su diócesis y de sus territorios dependientes. Pero él tampoco hará nada sin el acuerdo de todos. De esta forma reinará la concordia y Dios será glorificado por Cristo en el cielo. Dado que la Iglesia Ortodoxa está formada por un conjunto de iglesias particulares autónomas, el patriarca de Constantinopla goza de una primacía de honores. Sin embargo, no tiene ningún poder sobre las otras iglesias. La unidad reside en la comunión de unos y otros, en el mismo credo y la misma Eucaristía,